les bendiga, queridos hermanos y hermanas que escuchan este devocional. Un gustazo saludarlos en este sábado 29 de abril. Estamos en nuestra serie Esfuérzate y sé valiente. Hoy es el día 20. El devocional de hoy titúlase Espaldarazo de Dios. Espaldarazo de Dios. Y finalmente llegamos al libro de Josué. En este libro es la vida de Josué, estamos estudiando, pero hasta ahora llegamos al libro que lleva su nombre porque a partir de entonces él es el líder del pueblo, ya no está Moisés. Y ha habido una transición entre los libros anteriores de la Biblia y el libro de Josué, porque en los libros anteriores el líder es Moisés. Dios se dirige a Moisés, Moisés es el que dirige al pueblo. A partir del libro de Josué ya no es Moisés, ya es Josué el que va a dirigir al pueblo. Y es en esta sección, en el capítulo 1, donde encontramos precisamente la frase que da título a esta serie de devocionales. Esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Y bueno, espero que todos recibamos esa palabra de Dios. Yo espero que este devocional nos sirva a todos para recibir ánimo de parte de Dios, porque me encanta eso, que es Dios el que le está dando ánimo. Es Dios el que le está diciendo, yo estoy contigo, tú puedes, vamos. Por eso este devocional se llama Espaldarazo de Dios, espaldarazo de Dios. La idea es Dios dándote ánimo, Dios diciéndote, estoy contigo, tú puedes, creo en ti, yo te voy a ayudar, yo voy a estar contigo, no te voy a dejar. Me encanta cuando podemos hacer eso los unos con los otros, ¿no? Los papás hacen eso con sus hijos cuando van a una competencia, un deporte, un concierto y van a presentar por primera vez o van a jugar o lo que sea y está nervioso el niño, pero el papá está ahí y le dice, tú puedes, campeón, estoy contigo, tú puedes, campeona, yo estoy aquí desde las gradas echándote porras, estoy contigo. Me encanta, eso es lo que está haciendo Dios. Dios es un Padre amoroso, un Padre bueno, que hizo eso con Josué y hace eso con cada uno de nosotros en la misión que Él nos ha dado. Es nuestro turno de actuar. Dios quiere darnos ánimo, Dios quiere darnos aliento, esforzarnos. Y bueno, nos toca, mi hermano, te toca. Me gusta pensar que es como una especie de salto al vacío, ¿no? Empezar una nueva tarea, empezar un nuevo proyecto, empezar una nueva vida, empezar un nuevo trabajo, empezar un nuevo ministerio. Es todo un reto. Pero Dios está con nosotros, te puedes aventar a sus brazos. Me gusta pensar que es como si estuviéramos ante una alberca fría y no te animas, aviéntate, mi hermano, porque Dios estará contigo. Vamos entonces a leer su palabra, no sin antes orar. Gracias, Señor, por este día, gracias por tu ánimo, gracias por tus palabras de aliento, Señor, que animaron, motivaron a Josué, también nos motivan a nosotros, Señor. Háblanos en este día, te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a la palabra de Dios en Josué 1 del 5 al 7. Dice así. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente, y cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Amén. Me quisiera concentrar el día de hoy en los versículos 5 y 6, mis queridos hermanos, que son palabra de aliento de Dios. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión en la tierra que juré a sus padres que daría. Qué palabras tan hermosas de nuestro Señor. Realmente este texto lo podemos leer 100 veces seguidas y no nos cansaríamos de escuchar estas palabras de Dios. Esfuérzate, sé valiente, yo estaré contigo. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Saben que les cuento algo personal así de mi vida y bueno, también de la vida de mi familia, porque no les voy a contar toda la historia porque su cuestión, bueno, para empezar es bastante larga, para continuar hay que estudiar la palabra de Dios y para terminar pues es una historia más de mi padre que mía, así es que le tocará a él contarla si ustedes quieren en algún momento. Pero cuando mi papá llegó a la iglesia en la que está ahora, la iglesia bautista Oreb de la Ciudad de México, esta iglesia era una iglesia muy importante, una iglesia muy conocida en el ámbito de la convención bautista. Y mi padre era un pastor joven, no tenía ni 40 años, estaba en sus 30 y quíbole. Y bueno, a mi padre lo invitaron a ser el pastor de esta iglesia muy importante, muy reconocida. Después de haber tenido en esa iglesia a un pastor que había sido presidente de la convención, que había sido muy reconocido, que había sido muy querido y que, bueno, había muerto
no había muerto tan grande, estaba en sus 60s, tenía una enfermedad, un tumor en el cerebro, y bueno, Dios lo llamó a su presencia. Había sido un pastor extraordinario, que la gente quería mucho, de un liderazgo bastante fuerte, y le tocó a mi padre ser el sucesor del pastor Rolando Gutiérrez. Y dice mi padre que en esos momentos él recibió este texto de parte de alguien que le dijo: estoy orando por ti y Dios me dio este texto para orar por ti. Y era precisamente este: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Y yo era un niño chiquito cuando escuché esa historia por primera vez y ni siquiera entendía todo exactamente lo que estaba pasando con mi papá y la gravedad del asunto. Un pastor joven en sus 30s que viene a ser el sucesor de un gran pastor, un gran siervo de Dios, que había estado muchos años, más de 30 años en el ministerio, con un liderazgo muy influyente, y que bueno, su partida había sido un golpe muy duro para la iglesia, y al que le tocara. Es más, creo que mi padre incluso dijo, antes de saber que él era el que Dios había escogido para pastorear esa iglesia, alguna vez mi padre dijo: pobre del que venga a pastorear esta iglesia. Porque con la memoria del gran pastor que han tenido, con el gran reto que va a enfrentar el que venga a pastorear esta iglesia, va a ser un reto extremadamente difícil y que le toca a él. Pero ya dijimos el día de ayer, mis queridos hermanos, sin Dios, tarea imposible. Pero con Dios se puede, porque con Dios todas las cosas son posibles. Y nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y eso es lo que hemos visto como familia. Bueno, yo estuve ahí en esa iglesia muchos años, y eso es lo que vimos como familia, que Dios dio su espaldarazo a su siervo, en este caso mi padre. Dios dio su espaldarazo. Y hubo gente que no quería, hubo gente que se enojó, hubo gente que chismeó, hubo gente que se fue, hubo gente que incluso quiso hacer violencia contra mi padre. Pero nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y así como estuve con Moisés, estaré contigo. Qué hermosas palabras de Dios, que se han hecho realidad en la vida de mi padre, y estoy seguro que se pueden hacer realidad en la vida de cualquiera de nosotros. De hecho, yo también, se me quedó muy grabada esa historia en mi cabeza. Yo tenía 9 años en ese entonces, hace muchos años, y se me ha quedado grabado. Y cada vez que yo hago un nuevo ministerio, siempre me acuerdo de este texto. Cada vez que enfrento un nuevo reto, cuando me fui de la Ciudad de México y llegué a la Universidad de Baylor, a los Estados Unidos, cambié de país, cambié de lenguaje, cambié de cultura, me vine a vivir a una nación diferente, a un lugar diferente, ni hablaba bien inglés, y me acordaba yo de este texto: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. Después me fui a Nueva York, a un ministerio en el que Dios nos llamó a mi esposa y a mí, y otra vez me acordé de esa palabra de Dios: nadie te podrá hacer frente, como estuve con Moisés, estaré contigo. Y hace 6 meses llegué a esta hermosa iglesia, la primera iglesia bautista de Garland, y también un reto diferente, un reto nuevo, y seguramente también escuché estas palabras: nadie te podrá hacer frente en todos los días, como estuve con Moisés, estaré contigo. Y quisiera pensar qué es lo que escuchamos todos de parte de Dios cada que comenzamos una nueva etapa de nuestra vida, un nuevo proyecto, una nueva misión, una nueva tarea que cumplir. Dios nos dice: yo estaré contigo, aviéntate, dale con todo. Dios nos da su espaldarazo. Déjenme terminar con 3 enseñanzas, mis queridos hermanos. Número 1, si Dios es contigo, ¿quién contra ti? ¿Quién contra ti? A donde quiera que llegues, mi hermano, va a haber gente que no le encantes, que se oponga a Dios o que se oponga a ti porque estás en los caminos de Dios. Va a haber chismosos, va a haber envidiosos, va a haber incrédulos, va a haber incluso enemigos. Pero ¿sabes qué? Nadie te podrá hacer frente porque Dios estará contigo. Si estás en los planes de Dios, si estás haciendo la voluntad de Dios, Dios estará contigo y nadie te podrá hacer frente. Nunca falta la gente que quiere estorbar los planes de Dios. Seguramente Josué tenía gente que a lo mejor no estaba de acuerdo con su elección. Habrá quien dijera: no, escojamos a otros, ¿por qué no votamos? ¿Por qué no nos preguntaron? Fue Dios el que lo puso. Habrá quien a lo mejor le hizo la vida difícil a Josué, y de hecho vamos a ver en la historia, gente que cometió pecados, gente que se opuso a los planes de Dios, todavía después de 40 años, todavía hubo quienes, pero nadie pudo hacer frente a Josué, no por Josué, sino por Dios. Así es que, mi hermano, si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Por eso, sé parte del equipo de Dios, no de la competencia, no del otro lado, sé parte del equipo de Dios. Número 2, el Dios de ayer es el Dios de hoy. Una de las mejores maneras de enfrentar nuevos proyectos, nuevas misiones, nuevas tareas que cumplir, nuevas etapas en la vida es
recordar lo que Dios ya ha hecho en el pasado, lo que Dios ya ha hecho en la historia de la palabra de Dios, en su creación, en la historia del pueblo de Israel, sacándolos de Egipto, cuidándolos, protegiéndolos, respaldándolos, y en tu propia vida. Seguramente tienes momentos en tu vida que Dios ya te ha bendecido. Ten memoria, acuérdate de lo que Dios ha hecho, porque el Dios de ayer es el mismo de hoy. Aprende de lo que Dios ha hecho en otros. Yo, como hijo de pastor, como alguien que creció en una familia pastoral, puedo decir que vi 1,000 veces a Dios siendo fiel a su siervo. Puedo decir que vi 1,000 millones de veces Dios sosteniendo, Dios proveyendo para el sostenimiento de la familia pastoral, proveyendo para la victoria sobre luchas de todo tipo, luchas de iglesia, luchas de relaciones, luchas de cuestiones de conflictos. Dios es fiel. Confía en lo que Dios ha hecho en el pasado. Así le dijo Dios a Josué: como estuve con Moisés, estaré contigo. Y seguramente Josué se acordó cómo estuvo con Moisés, cómo Dios estuvo con Moisés. Abrió el mar rojo, dio 10 plagas a Egipto, hizo descender maná del cielo, los cubrió con con una nube de humo y con una columna de fuego les alumbró el camino, les dio maná, les dio agua de la roca. No se desgastaron su calzado durante 40 años. Dios estuvo ahí siempre, les dio victorias militares. Dios estuvo, estará también y está hoy también. Acuérdate de eso, mi hermano, que Dios está hoy como estuvo ayer y estará mañana como está hoy. Nunca nos abandonará. Y número 3 y último, Dios siempre cumple sus promesas. Recuerden esto, es importante tenerlo en mente siempre, que lo que va a hacer Josué no es una misión nueva, es lo que Dios había prometido hacía siglos. Dios está cumpliendo sus promesas. A veces parece que Dios tarda en cumplir sus promesas, pero Dios no tarda, siempre llega en el momento exacto. Sé paciente, espera en el Señor y confía. Confía que Dios va a cumplir. Déjate usar por Dios. Ahora sí que, como dice el dicho, ¿verdad? Flojito y cooperando. Así es Dios, mis queridos hermanos. Dios es fiel, Dios es bueno, Dios está con nosotros. Dios nos da su espaldarazo. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este devocional. Gracias por tu palabra, Dios, que nos impulsa, que nos anima, que nos motiva, que nos recuerda que estás con nosotros. Permítenos confiar en ti, Padre Santo, esperar en ti y aventarnos, Señor, a hacer la misión a la que tú nos has llamado. Te pido bendición para cada uno de los hermanos que escuchen este devocional. Amén. Amén, queridos hermanos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.